Las 6 de la mañana con 37 minutos. Vamos a recibir ya a la doctora Marcia Noemí Tabango Espinosa. Ella es psicóloga pediatra, para el aporte de esta semana. Doctora, buenos días, bienvenida. ¿Cuál es el tema para hoy? Buenos días, ingeniero. Buenos días, amigos radioescuchas. Hoy vamos a hablar acerca de las personas que son adictas a los conflictos. Convivir con personas adictas al conflicto es como habitar en un territorio minado. No solo enrarecen el ambiente con su malestar y con esa ansiedad de quien sabe que basta un comentario, un gesto o una palabra para que salten sobre las demás personas. Además, nos contagian esa tensión propia de quien no hace otra cosa que librar guerras internas. Todos conocemos o hemos coincidido en alguna ocasión con una persona con una personalidad totalmente conflictiva. No hablamos del clásico buscador de problemas que puede estar ahora en cualquier lugar o intentando tal vez luchar con esa adolescencia y tal vez también con una crisis de identidad. Nos referimos a un perfil muy concreto que se caracteriza por un comportamiento orientado solo a desestabilizar, a romper el equilibrio familiar, a crear disputas, muchas de las veces inclusive entre vecinos, y auténticas batallas campales por cualquier estirio laboral. Podríamos decir que la mejor estrategia para lidiar con las personas adictas al conflicto es la mejor manera evitándolas. Sin embargo, no todo en esta vida se soluciona saliendo por la puerta de atrás, poniendo distancia o borrando a alguien de nuestra lista de contactos. Como seres sociales estamos obligados a convivir y aún más también cabe la posibilidad de que seamos nosotros mismos tal vez una de esas personas. Alguien habituado a recurrir al conflicto cuando hay algo que no lo sabemos manejar adecuadamente. Por otro lado, un aspecto en el que se encuentran en muchas ocasiones los psicólogos, abogados, trabajadores sociales o psiquiatras es con este tipo de personalidades que son riesgosas, porque las personas adictas al conflicto, lo creamos o no, están detrás de muchas demandas, denuncias, casos de violencia de género y también disputas laborales. Es, como vemos, una realidad más que evidente. Un comportamiento concreto donde hay alguien que busca proyectar su ira sobre las de los demás. Algo que debemos tener claro cuando nos enfrentamos a una personalidad de alto conflicto es que el problema, la disputa o la reacción desmedida que hayan proyectado sobre nosotros no es real. El problema no está en nosotros, sino en esas personas, en ese interior falto de equilibrio, de gestión emocional y de una fortaleza psicológica escasa. Su estilo de pensamiento es de todo o nada. Ellos no analizan, no son flexibles, no se toman ningún tiempo para sopesar ninguna situación específica. Se limitan a generar un tipo de respuesta basada en la agresión o la crítica cuando algo no les gusta o no se ajusta a sus expectativas. Baja eficacia en el control emocional tienen estas personas conflictivas, que si bien es cierto sobre sus emociones, pueden hacer que la única constancia sea la manipulación y emocionalmente hacia los demás. Desestabilizan entornos y personas. Las personas adictas a los conflictos son expertos en difundir rumores, y rumores es, en definitiva, aprender a criticar, es desplegar conductas de dominación, de humillación o de una falsa continuada. La nula resistencia a la frustración y los buscadores de culpa. El adicto al conflicto no tolera que algo no le salga como él o esa persona lo espera. No solo se frustra, sino que también se convierte en su frustración en ira, en rabia y también, lógicamente, busca culpables. Sus pensamientos no siempre están dominados por las emociones y presentan incapacidad para reflexionar frente a sus propios comportamientos. Evitan cualquier tipo de responsabilidad, sea por los problemas o intentando buscar alguna solución. Por lo tanto, es importante considerar que con este tipo de personas no nos debemos desgastar. No vale las explicaciones y discutir con alguien que no pueda entender una razón.
No hay que dejarse arrastrar hacia estas tormentas y limitando e identificando, desactivar esos conflictos internos de cada ser humano. Es importante también hablar de cómo intervenir y cómo trabajar con este tipo de personas. Es importante manejar mucho la empatía y los comportamientos más respetuosos. Doctora, esta situación que se da en pareja o como sea, depende de que alguno de la pareja, sea él o ella, son hiperactivos. No necesariamente. Recordemos que si hablamos de personas hiperactivas, es un comportamiento o es un trastorno de personalidad en donde el individuo ya tiene una característica o ya tiene un diagnóstico, sea por un neurólogo o un psiquiatra. Entonces, no necesariamente tiene que ser hiperactivo, y muchas de las personas la hiperactividad no la mayoría de las veces se la ha diagnosticado en la niñez o en la primera infancia, que es la etapa ideal para este tipo de diagnóstico, sino que más bien a veces, lamentablemente, hemos confundido algunos tipos de comportamientos de los individuos y podríamos decir que este individuo se ha venido comportando mal y puede tener un diagnóstico de hiperactividad, pero no necesariamente este tipo de personas son las que pueden tener este tipo de comportamientos y respuestas frente a las dificultades. Cualquier persona está expuesta y lamentablemente encontramos en nuestro diario vivir personas que de una u otra manera lo único que hacen es lamentarse de lo que están viviendo y no se busca una solución adecuada. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el futuro de estas parejas que son adictas al conflicto, que día a día viven este conflicto? Es decir, como siempre hemos hablado de esta relación tóxica. ¿Qué les espera a esta pareja en su vida matrimonial? Hay que considerar que desde el inicio de la relación tenemos que aprender a ir identificando los tipos de conflictos que se presentan o la falta o escasa comunicación que se da. Es importante ir definiendo, ¿no es cierto?, que en las relaciones de pareja, hasta dónde las relaciones de pareja son adecuadas y hasta dónde pasan el límite en donde ya no son adecuadas y pasan a ser tóxicas. Cuando uno de los dos, sea el hombre o sea la mujer, no aprenden a diferenciar, no aprenden a establecer claramente hasta dónde la persona me puede respetar y hasta dónde yo no pierdo mi dignidad, entonces pues pasan ese límite y lógicamente se vuelven adictas a lo que estamos hablando, a un conflicto. A veces son situaciones mínimas, a veces son situaciones bastante específicas que bien se los puede resolver sin incluso llegar a la necesidad de acudir a un especialista. Es decir, esta adicción es como aquellas personas que tenemos la como adicción del café, ¿no es cierto? Que no podemos pasar sin el café. Si no tomamos café, estamos malhumorados. Tomamos el cafecito y nos pasa. Estas personas no pueden pasar sin pelear. Sin tener, exactamente, sin enojarse, sin pasar mal con la otra persona. Y eso a la larga, recordemos que no solo destruye el ambiente de una persona, sino que también ya incluye el ambiente de familia. Porque, si bien es cierto, a ver, tú y yo como pareja, de una u otra manera, nos enojamos, nos alteramos, pero en lo posterior también están las personas que están alrededor. Cuando hay hijos, los primeros afectados son los hijos y ellos, lógicamente, ¿dónde van a repercutir? En las instituciones educativas. Si no hay hijos, el primer contacto que se realiza es con los padres o con las familias más cercanas que tengamos. O con los vecinos. O con los vecinos, sí. Y lamentablemente a veces hay este tipo de personas. A veces salen los vecinos a defender. Que ni siquiera tienen una buena relación con los vecinos. Y lo que se produce en otros casos, como usted bien lo dice, producto ya de esas adicciones al conflicto, producto de esas peleas constantes, entonces ya no nos podemos controlar los dos y claro, ya estamos buscando el que los demás también empezamos a generar también niveles de lástima, de pena, entonces los demás ya influyen, ya inciden, ya dicen, o sea, el por qué el uno, el por qué el otro tiene ese tipo de actitudes y comportamientos, y en muchos de los casos, recordemos que ya de esto ya hemos conversado, es la violencia intrafamiliar, ¿cierto? Porque ya cuando ya empiezo yo a reclamarte, a decirte, a insistirte y a no generar un buen ambiente de familia, lo que primero se va a dar es un conflicto, y ese conflicto no se lo puede resolver
y generan otro tipo de intervenciones en donde muchas de las veces ya tenemos problemas con abogados, en fiscalía, niveles de agresión y lamentablemente cuando no podemos poner un límite a tiempo, esos niveles de agresión nos llevan a la violencia intrafamiliar y luego se vuelven ese círculo vicioso en donde te perdono, me perdonas, te perdono, me perdonas, pero no hacemos un proceso de intervención correcto y adecuado que nos permita manejarnos correctamente. Y por la calle abrazaditos, cogidos de la mano, ejemplo de pareja. Así es, lamentablemente todos los seres humanos nos pertenecemos a una sociedad, no podemos construir un mundo para un ser humano. Entonces, cuando sucede eso, muchas de las personas en consulta lo dicen, o sea, yo sigo con esta persona porque al menos me da para comer, al menos saben que tengo una pareja, tengo a alguien que está allí, entre comillas, y claro, lógicamente son conformistas y piensan que el tener a una persona bajo esa perspectiva, bueno, para ese tipo de personas es bueno, está bien, pero cuando van pasando los años, va pasando el tiempo, nos damos cuenta de que en realidad ya no es solo eso, ya esos problemas vienen con muchos problemas más, unidos también a la infidelidad. ¿Por qué? Porque cuando esa pareja no está bien, no mantiene una buena comunicación y genera siempre un ambiente de conflicto, pues uno de los dos o cualquiera de los dos, sin justificar, ¿sí? Porque tampoco es que porque vivimos en ese ambiente, la primera justificación es tener adicciones o ser infieles. No, porque hay que tomar en cuenta que nada justifica los medios. Pero si nosotros mismos no ponemos un límite a la situación que estamos viviendo en nuestro día a día, pues lamentablemente después nos acostumbramos a vivir en ese ambiente, yo diría hasta de terror. ¿Por qué? Porque no sabemos en el día a día cómo nos vamos a levantar, qué es lo que va a suceder con la persona que estoy compartiendo mi vida y estoy arrastrando muchas de las veces lamentablemente a hijos, ¿sí? Ahí es cuando decimos, claro, los hijos no tienen la culpa de nacer y no es que al menos está papá y mamá juntos. No, recordemos personas, seres humanos, que no necesariamente los hijos nos quieren juntos bajo ese tipo de circunstancias. Los hijos nos quieren juntos, pero juntos para bien, juntos de manera estable, que de una u otra manera permitamos el mantener niveles de comunicación adecuados. Señora doctora, estas personas adictas al conflicto de forma repetitiva cuentan a sus padres, a sus amistades, a los vecinos, incluso de lo que viven, la realidad que viven en el interior del hogar, pero ya es constantemente lo mismo que pasó mal, que me grita, nos gritamos, nos tiramos cosas, me tira piedras, me tira zapatos, me quiebra cosas, sí, pero no hay realmente ese interés por solucionar. Claro, no hay una toma de decisión, decimos nosotros. Inclusive las parejas van a consulta, refieren siempre la misma situación y también hay que enseñarles a que deben de poner un límite, porque, insisto, los niveles de agresión nos generan a la larga violencia intrafamiliar y ya se vuelven un círculo repetitivo, en donde, insisto, te perdono, me perdonas y seguimos sobre esa misma tónica hasta que, lamentablemente, producto de esos niveles de agresión, sí puede haber la muerte. Y lo que sucede es de que los seres humanos no valoramos eso y consideramos de que no, que es una broma o que la situación no va a llegar a tanto. ¿Puede ser fatal estas relaciones? Así es, lamentablemente puede ser fatal. Lo que sucede es de que también los niveles de baja autoestima que tiene, sea el hombre o sea la mujer, los hace también dependientes emocionales. Entonces yo me quedo en esta relación porque, bueno, por lo menos tengo a alguien quien se quede conmigo, por lo menos tengo a alguien quien me llame, tengo a alguien que se preocupe, aunque sea equivocadamente, pero tengo a alguien. Entonces hay que considerar que no todas las relaciones son óptimas. ¿Por qué? Porque las diferencias individuales, el temperamento, el carácter que tenemos cada uno, nos hace seres únicos e irrepetibles, pero debemos aprender a manejar el hecho de que no por eso yo puedo decir, o sea, sí, yo soy así,
pero también tengo que llegar a un punto medio en el que de una u otra manera aprendo a manejar esos conflictos. ¿Para qué? Para poder estar bien en pareja, porque hay que tomar en cuenta que no siempre los seres humanos se casan para divorciarse. Claro, se pueden presentar conflictos, pero eso no implica que después de 1, 2, 3 años, o muchas de las veces, como se ha visto, 10, 20 años en lo posterior, las parejas se separan. No, hay que pensar más bien en el hecho de que si yo decido establecer un vínculo con un individuo, con un ser humano, es para permanecer la mayor parte de mi tiempo, no como dependiente emocional, sino más bien porque esa persona me genere estabilidad emocional. Porque si yo no recibo eso de la otra persona que tengo a mi lado, sea hombre o mujer, entonces ¿para qué estamos? Si vamos únicamente a estar por ese qué dirá la sociedad, o me mantengo en este matrimonio para que mi cédula, porque lamentablemente los seres humanos llegamos a pensar eso, mi cédula no puede salir con un estado civil de divorciado, porque qué dirán. Entonces, cuando yo ya empiezo a manejarme sobre el qué dirán, lamentablemente los estímulos, respuestas que tengamos frente a las situaciones van a ser determinantes. No estamos viendo el interés propio personal de cada individuo, sino estamos viendo el interés de esa colectividad. Y recordemos que esa colectividad no siempre vive con nosotros. Quienes aprendemos a tomar decisiones en el diario vivir somos cada uno. A veces situaciones difíciles y conflictivas, pero tenemos que aprender a vivir con esa toma de decisiones óptimas. ¿Qué hacer, doctora, en estos casos, en este círculo vicioso de estas parejas adictas al conflicto? Se hacen promesas, ya la última vez, nunca más, perdóname, se arrodillan, y lo pongo de testigo a Dios, vamos donde la Virgencita, hagámosle la promesa que nunca más vamos a pelear, nos vamos a portar bien, vamos a estar excelentemente en el hogar por nuestros hijos, por nuestros padres, etcétera, y nuevamente en otra oportunidad sigue lo mismo. Así es, lamentablemente, como usted lo dice, ponemos de testigo a muchas personas, unido a Dios, dependiendo de la realidad que cada persona crea. Pero hay que tomar en cuenta una situación. Debemos de primero aprender a identificar si yo junto a mí tengo una persona que genera conflictos. Si esa persona con la que diariamente yo comparto el día a día, lamentablemente tiene ese tipo de comportamientos equivocados que a la larga se convierten en una adicción, tengo que aprender a poner un límite, así como les enseñamos a nuestros hijos a decir, basta, nadie me puede agredir, no me puedes tocar el cuerpo. De la misma manera sucede en un adulto, solo que aprendemos a conformarnos con ciertos tipos de estilo de vida. Entonces, cuando tenemos este tipo de situaciones, hay que poner un límite, hay que aprender a identificar que yo con la persona con la que estoy viviendo, lamentablemente los canales de comunicación ya no son efectivos, ya no son reales, ya están produciendo conflictos. Una vez que identifico, si podemos, aprendo a solucionar con mi pareja. Pero si realmente ya hemos llegado, hemos pasado esos niveles y no nos podemos comunicar, debemos inmediatamente buscar ayuda. Y aquí también es importante que las personas que están alrededor de esas parejas que generan conflictos, es importante ayudarles. Jamás, nunca está por demás decirles, miren, ustedes están en este tipo de situaciones y sería bueno el que busquen un especialista. Si nos escuchan, bienvenido sea. Pero si no, estamos ayudando a que de una u otra manera puedan bajar esos conflictos, o alguno de los dos al menos aprenda a reaccionar. Recordemos que no siempre en pareja van a reaccionar los dos. Uno reacciona y la otra persona de una u otra manera presiona para que en realidad aprenda a tomar una decisión de ir a un proceso terapéutico. Entonces es necesario también aprender a identificar eso. Una vez que identificamos esto, sí, el tratar de convencer, porque muchas de las veces todavía el ir al psicólogo, el ir al terapeuta es un tanto complicado. No siempre las personas aceptan, porque el primer mito que se presenta por delante es a qué nos vamos, a que nos atienda una persona que trata locos. Entonces eso también hay que aprender a desmitificar, de que los psicólogos, los psicoterapeutas, las personas encargadas de salud mental, los psiquiatras, no tratamos
tratamos con locos, tratamos con seres humanos que tienen dificultades, trastornos de personalidad, pero no específicamente con locos. Entonces, una vez que manejamos eso, si la otra persona no quiere acudir a un proceso de intervención, pues yo tengo que aprender a tomar la decisión por mí mismo. Si yo estoy estable, yo puedo transmitir estabilidad a los demás, sea quienes sean los que estén allá. Pero si yo no estoy, lo que primero va a suceder la generación de conflictos. Estimada doctora, ¿por qué hay un fenómeno? Estas personas conflictivas normalmente son amables, atentas, incluso hasta de buen físico, hablan bajito. Y el rato que tienen el problema, están en conflictos con la pareja o con quien sea, gritan, se desesperan, lloran y hablan muy rápido. Es que hay que tomar en cuenta que las personas que son adictas a un conflicto son manipuladores, ¿sí? En algún momento, cuando hablábamos del TDAH o el trastorno de hiperactividad, hablábamos de que los niños también son manipuladores sobre pretexto de que tienen este trastorno. Igual sucede en los adultos, y mucho ojo, ¿sí? Entonces, yo aparentemente, como usted lo dice, estoy muy bien, sonrío, aparentemente puedo estar estable, puedo conversar con todas las personas, pero sucede la mínima situación y reacciono, ¿sí? Y no reacciono positivamente, sino que reacciono de una manera negativa. Y la manera negativa no necesariamente es el que te grito. La manera negativa también es en la actitud que tengo, cómo te trato. Entonces hay que tener mucho ojo en este sentido, hay que ser muy observadores, hay que sabernos dar cuenta hasta dónde la persona está conversando conmigo, me está pidiendo algo, y eso no pasa a un nivel de manipulación, porque las personas que tienen este tipo de conflictos generalmente lo que primero aprenden es a manipular. Entonces yo me desespero, yo lloro, yo presento todo un panorama de que los demás me tengan lástima, yo creo que los demás me deben de tener lástima. Y lógicamente lo que primero se presenta es eso, y claro, todos los demás, cuando equivocadamente no se conoce, dicen, sí, pobrecito, mira el ambiente en el que vive, sea hombre o sea mujer, mira cómo lo tratan. Y claro, todos empezamos a condescender y a pensar que hay que reaccionar, que hay que ayudarle, y generamos eso, lástima, mucho más lástima. Recordemos, por favor, que las personas que están a nuestro alrededor no podemos entregarle eso, lástima. Puede ser durísimo, pero también hay que enseñarles a que deben aprender a identificar las situaciones en las que están viviendo. Yo siempre les digo a mis pacientes, el psicólogo tiene esa responsabilidad de decirles la verdad, y a veces verdades dolorosas, verdades que les hacen reaccionar. Pero si en un proceso de intervención no les decimos la verdad, el paciente lamentablemente pierde su tiempo, pierde su dinero, y no ha sido un proceso de intervención adecuado. Entonces es importante que ese paciente aprenda a escuchar, y si de una u otra manera las situaciones en las que está viviendo no le genera estabilidad, es importante también hacerse una mea culpa de qué estoy haciendo aquí, para qué he venido. ¿Sí? Muchas de las veces el ambiente equivocado o errado con el que fuimos educados también puede tener serias consecuencias ya en la etapa adulta, pero en otras personas también puede tener otro tipo de consecuencias que pueden hacer que vean la vida de diferente manera. Los niveles de reacción que tenemos los seres humanos son diferentes en cada uno, por eso somos únicos e irrepetibles, pero eso implica que necesariamente en el momento en el que yo tomo decisiones, debo de aprender a tomar decisiones correctas y adecuadas. No perfectas, porque no somos seres humanos perfectos, pero sí decisiones adecuadas que me permitan estabilizarme emocionalmente, primero yo, segundo yo, tercero yo. Recordemos que en terapia o en un proceso de intervención terapéutica, primero está ese ser humano el que acude a terapia. En lo posterior, las demás personas con las que nos rodeamos, inclusive hasta los hijos. ¿Cómo llamar a aquella relación de toxicidad y esta adicción a los problemas se vive en pareja? Cuando uno de los dos están en plena discusión y opta por encerrarse,
la deja a ella o a él que grite y uno de los dos está encerrado en una habitación. Aquí hay que considerar una situación, ¿sí? Cuando ya la pareja está en conflicto, cuando usted refería, ya nos empezamos a lanzar cosas, cuando yo ya te empiezo a agredir, y recordemos que la agresión no es solo física, la agresión es psicológica, y esa agresión psicológica es la que más queda, la que deja huella. Entonces, cuando sucede eso y una de las dos personas quiere salir de manera adecuada, quiere dejar ese ambiente de toxicidad, o como usted dice, quiere encerrarse en un cuarto, sí, pero hay que ver también el límite hasta dónde yo puedo llegar para no generar o para no seguir generando en la otra persona conflictos, porque muchas de las veces las personas son manipuladoras y lo que primero sucede es las amenazas de que me voy a matar. Entonces, en esos momentos de ira, en esos momentos de enojo, hay que aprender a ser muy tinosos de los niveles de reacción que debemos de tener. Finalmente, estimada doctora, cuando hay esta adicción a las peleas, ¿es porque uno de los dos tiene algún vicio? No necesariamente, si nos referimos a vicios, sea el alcohol, cigarrillo, las drogas mismo, ¿sí? No necesariamente el hecho de tener este tipo de vicios nos puede conducir a tener situaciones conflictivas, no. Son los tipos de personalidad, es el carácter, es el temperamento que tenemos y la formación también que tenemos de familia la que nos puede generar a tener este tipo de situaciones. Y es característico también que en estas peleas de pareja hablan mal de los demás, de los hermanos o los que están en su círculo. Así es. Esto es característico. Lamentablemente, sí. Lo que pasa es que no quiero quedarme. Esas personas que son adictas al conflicto, no digo, solo yo soy la que tengo problemas, yo soy la que genero situaciones equivocadas, sino los que están alrededor mío. Ellos me hacen poner de esa manera y empiezo a justificar mi accionar. Entonces, puede ser Juan, Pedro, Rosa, María, toda mi familia, yo estoy bien. Los demás son los que me hacen alterar. Si ellos no tuviesen ese tipo de actitudes y comportamientos, yo estaría muy bien. Pero recordemos que las palabras estaría, quedaría, pensaría, son palabras inexistentes porque a la larga no nos hacen tomar decisiones efectivas. ¿Dónde la localizamos, doctora? Estamos para atenderles previa cita en Bolívar y Juan de Salinas, esquina, a los teléfonos 2582-703, 2578-708 y celular y vía WhatsApp 098-571-8897. Gracias la participación esta mañana aquí en Satelital 100.9. Luego estará invitada la doctora Marcia Noemí Tabango Espinosa, psicóloga y pediatra. Con ella estaremos en una próxima oportunidad. Espacio publicitario. El proyecto Regenerar se encuentra en su etapa final. Durante los meses de intervención, se instalaron nuevas tuberías de agua potable de polietileno de alta densidad que tienen